El Señor es mi pastor, es mi pastor. Aunque dentro de los 66 libros de la Biblia no contengamos un libro que nos hable específicamente sobre el liderazgo y nuestras responsabilidades, resulta bastante importante que nos eduquemos sobre cómo debe ser el liderazgo bíblico. Es imposible que se estudie el liderazgo sin haber mencionado a uno de los líderes importantes en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y estamos hablando específicamente de Moisés. De Moisés, lo que sabemos es que él escribió los 5 primeros libros de las Escrituras, las cuales consideramos Pentateuco. Vemos su nacimiento en el libro de Éxodo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde se menciona que después de que los descendientes de Jacob ingresaron a las tierras de Egipto, bajo la guía y la protección de José, que era el gobernador de la tierra de Egipto, pasaron muchos años y el pueblo se multiplicó. Y esto representó un grave peligro, por así decir, para los egipcios, pues los hebreos eran muchos y temían una rebelión. Durante ese periodo se levanta un faraón que no conoce nada sobre José y decreta entonces muerte para todos los niños hebreos. En ese tiempo se esconde a Moisés y lo ponen en un cesto sobre el río y llega a manos de la hija del faraón. Es así entonces como nosotros vemos el inicio de Moisés, que curiosamente fue otra vez puesto en las manos de su madre para ser cuidado. Vemos la providencia de Dios desde el inicio en la vida de Moisés. Moisés fue un hebreo, descendiente de la tribu de Leví, por lo que nosotros sabemos, junto con su hermano Aarón. Él fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, eso dice Hechos capítulo 7, versículo 22 al 24, cuando Esteban estaba dando su discurso ante los líderes judíos. Él dice en el libro de Hechos que Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios. Esto quiere decir que él fue educado en la civilización más antigua y más poderosa de aquel entonces. De modo que podemos nosotros notar que Moisés fue alguien bastante instruido. A veces nosotros señalamos que Moisés fue bastante no educado, no culto, cuando leemos en el libro de Éxodo donde él menciona que era un hombre torpe de lengua. Esto lo dice en el capítulo 3. Sin embargo, la declaración que Moisés hace es como una forma de argumentar para no aceptar la responsabilidad que Dios le estaba dando. No así que él no tenía una educación, pues había como siendo criado entre la dinastía de los egipcios, los faraones, pues él tuvo que aprender del idioma, tuvo que aprender de la administración, aprendió sobre la corte, cómo funcionaba el sistema entre los grandes líderes. De modo que eso era entonces una excusa personal de él para no querer aceptar esa responsabilidad. Hechos capítulo 7, versículo 23 nos dice que él tenía 40 años cuando salió a visitar a los hebreos. En ese tiempo, él defiende a un hebreo que estaba siendo azotado por un soldado egipcio, al cual él le quita la vida. Tenía entonces 40 años. Y en el versículo 30 del libro de Hechos, en el capítulo 7, dice pasado 40 años más, lo que significa que tenía entonces 80 años cuando el Señor se le apareció por medio de una zarza ardiente en el desierto. Recuerde que él huyó a las tierras de Madián, en donde conoció a su esposa y conoció a Jetro, que era un sacerdote de Dios en aquellas tierras. No obstante, él tenía entonces 80 años. Era bastante avanzado de edad cuando Dios le llamó. Ahora bien, esa es lo que nosotros vemos. En cuanto a su proceso, tuvo que madurar primero, pero también fue necesario previo una educación. Por eso quizás él creyó que Dios lo había elegido a él cuando apenas tenía 40 años. Sin embargo, todavía no era el momento ni la forma como él pensaba liberar al pueblo. Quizás era por sus propios medios o por medio de una rebelión u otra forma. No obstante, no era esa la forma en cómo Dios liberaría al pueblo de Israel. En cuanto a su oficio, en el versículo 27 y 35 se habla de que
era juez y gobernador, o puesto como juez y gobernador. Esta misma palabra aparece en otras ocasiones, que significa como libertador o redentor y juez, en ambos versículos de Hechos capítulo 7. La primera es donde el otro hebreo le dice: ¿quién te crees o crees que Dios te ha puesto por juez y gobernante o gobernador sobre nosotros? Y luego realmente sí aparece que se ha puesto como un libertador. Esta es una de las cualidades que vemos como su oficio, pues él sabía bastante con respecto al funcionamiento de la corte entre los egipcios. En sus cualidades personales, nosotros notamos que Moisés empezó a servir a Dios, o empezó el llamado de ser el portavoz de Dios en la tierra para el pueblo de Israel, cuando tenía 80 años en adelante. Y dentro de esas cualidades personales, en su oficio de ser el portavoz con Dios, Moisés siempre consultaba con Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice que él hablaba cara a cara con Dios. No significa que él veía a Dios en todo su esplendor, pues veía una parte de la gloria de Dios. Lo que quiere decir es que él tenía acceso directo a la comunicación con Dios. Esa es una bendición bastante, pero bastante grande, la cual él supo aprovechar bastante. En Números capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él era un hombre de espíritu pacífico, un hombre bastante humilde. Eso quiere decir que él no se dejaba fácilmente encolerizar. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nos está diciendo entonces que es bueno que uno aprenda a controlar su propio temperamento. En Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad de enseñorearnos de nuestro propio espíritu, nuestro propio carácter, nuestro propio temperamento, y no dejar que nuestro carácter, o temperamento, o espíritu, como usted le llame, se enseñoree de nosotros, es decir, nos haga enojar, cometer errores, agredir a otros, airarnos. Dice en la carta a los Efesios: airaos, pero no pequéis, es decir, puede enojarse, pero controle su propio temperamento. Entonces aprendemos varias cosas hasta el momento de Moisés. Moisés recibió una educación previa. Es importante educarnos, hermano. Tenía un oficio, pues. Él sabía cómo ser un gobernante, pues lo había aprendido cuando estaba todavía siendo educado entre los egipcios. Y tenía dos cualidades bastante, pero bastante interesantes. Siempre consultaba a Dios, y también era manso, un hombre que domaba su propio espíritu. Sin embargo, Moisés se enfrentó a algunos problemas, al menos los que yo tengo para este pequeño estudio. Él enfrentó 3 problemas. El primero de ellos, Moisés luchó con la murmuración. En Números capítulo 12, versículo 2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Es decir, la murmuración de parte de María y de Aarón. Moisés también enfrentó la murmuración de Coré y de los que le siguieron. Y también dice Primera de Corintios en el capítulo 10, versículo 10, que muchos perecieron a causa de la murmuración. Se ha dicho que el promedio de la gente que salió de Israel camino al desierto fueron contados como 600,000 hombres, esto sin contar mujeres y niños. Es decir, quizás un promedio de 1 millón o 1,5 millones de personas salieron. Pero algo bastante llamativo es que no solo salieron los hebreos, sino que también salieron gentiles con ellos. Fue la gente extranjera, fueron los gentiles los que instigaron al pueblo a quejarse. Y imagínense, más de 600,000 personas quejándose constantemente de esta situación. El problema también reside que cuando se murmuró contra Moisés, al menos en el capítulo 12, no se estaba murmurando directamente contra Moisés, pues se estaba murmurando era contra Dios,
¿Por qué? Porque fue Dios quien había elegido a Moisés. No fue que Moisés se escogió a sí mismo para ser el libertador del pueblo de Egipto. Recuerde, él parece que tuvo la primera intención, según Hechos capítulo 7, cuando le quitó la vida al soldado egipcio. No obstante, él creía que así iba a ser, pero no era esa la forma. Huyó hacia las tierras de Madián y después de 40 años fue cuando el Señor le apareció. Allí tuvo que aprender también a madurar. Bueno, ese fue el primer problema. El segundo problema que Moisés también enfrentó fue la envidia del oficio. Por ejemplo, en Números capítulo 16 tenemos la rebelión de Coré. Coré, Datán, Abirán, On y otros hombres más. Ellos empiezan a decir que ellos también eran santos y merecían que Dios también hablara justamente con ellos. En esa rebelión, Moisés no rehúsa que si Dios también los había elegido a ellos, pues que así fuera. Sin embargo, lo dejó en las manos de Dios y Dios proclamó otra vez que sobre Moisés y sobre Aarón estaba su palabra y no sobre Coré y su rebelión, abriéndose así la tierra y tragando a Coré y todos sus descendientes y más de 250 hombres, como dice en el versículo 35 de Números capítulo 16. Envidia del oficio. Hay gente que siente envidia del oficio o de una posición en la que se encuentra una persona, más cuando está sobre un liderazgo. Pero la verdad es que es una posición de mucha responsabilidad. Y cuando se le delega a estas personas que tanto desean tener la oportunidad de liderar, ya que no lo han conseguido tal vez en el trabajo o ni siquiera en su propia familia, pero quiere liderar en la iglesia, y cuando se le da la responsabilidad, terminan rechazándola. ¿Por qué? Porque requiere de un compromiso serio y responsabilidad con uno mismo. Primero hacia Dios, después hacia los demás. Recuerde, las cualidades personales que tenía Moisés era que él siempre consultaba con Dios antes de hacer las cosas. Y era muy manso, era de carácter manso. Eso quiere decir que él también aceptaba todo lo que Dios le ordenara. Entonces él no llegó a la posición de ser líder simplemente porque así lo quiso. Eso nos enseña una cosa. Uno puede tener el deseo o la intención, pero si Dios no lo aprueba, eso de nada sirve. Uno necesita tener la aprobación de Dios para poder ejercer el liderazgo. Vemos así entonces dos problemas que Moisés enfrentó. El primero fue la murmuración y el segundo también fue la envidia de la posición en que se encontraba. La tercera es la rebeldía. En Números capítulo 11, versículo 4, vemos una constante rebeldía. Y sí, en el capítulo 14 también vemos una constante rebeldía cuando ven a los cananeos o tienen el informe de los cananeos como hombres grandes. Entonces, la rebeldía sigue siendo hoy día uno de los problemas más grandes que tenemos como humanidad. Y de hecho, aunque esto ocurrió hace mucho tiempo, seguimos enfrentando los mismos tres pilares del conflicto. La murmuración, que no se acaba, la envidia de la posición y la rebeldía. 1 Corintios capítulo 10 nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La escritura entonces busca educarnos. Hermanos, si usted tiene una posición en la cual usted tiene a otras personas bajo su responsabilidad, usted ha asumido una posición de liderar. La posición de liderazgo cristiano no significa autoridad sobre los demás. La posición de liderazgo significa velar por la espiritualidad de esos hermanos. Eso no quiere decir que uno tiene que andar indagando la vida de todos. No quiere decir que uno tiene que andar también de chismoso en cuanto a la vida de los demás. Lo que quiere decir es que uno tiene que tratar de educar a las personas para que alcancen esa vida eterna. Tal como lo hizo Moisés. Moisés dirigió al pueblo, los toleró, no perdonó la rebeldía, fue fuerte, se mantuvo y los guió por todo el camino hasta que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Aunque, escuche eso,
aunque Dios mismo le impidió al propio Moisés entrar en esa tierra prometida. Hermanos, sea manso. Consulte a Dios siempre. ¿Cuántas veces estamos orando? O sea, queremos una posición de liderazgo, sin embargo, no estamos ni siquiera orando. No consultamos con Dios sobre algunas decisiones. Y eso es bastante catastrófico en el caso de alguien que está trabajando o sirviendo al Señor. Por último, quiero recordar que en el caso de Moisés aprendemos que él fue alguien instruido, fue educado, y eso nos enseña a nosotros que mientras tengamos la oportunidad, edúquese, aprenda, para que pueda también dirigir y guiar mejor todavía a otros. Esa es la primera lección que aprendemos de este podcast sobre liderazgo. Hablamos entonces y espero que hayamos aprendido algo de Moisés. Que Dios te bendiga.